Muy buenos días a todos y a todas. Damos inicio a un nuevo parte de prensa con toda la información de la situación actual de la pandemia por COVID-19 y el avance del plan de vacunación. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero vamos a empezar a charlar un poquito de cómo va nuestra parte epidemiológica, nuestra parte de la pandemia con los casos. Ustedes van viendo, cuando ven los partes diarios, que venimos realmente descendiendo. La verdad es que para destacar y agradecer todo lo que hicieron y lo que ayudaron en el cumplimiento de las restricciones, porque se nota muchísimo en los números diarios cómo sirvió este cuidado que fuimos teniendo todos de quedarnos más tiempo adentro o juntándonos mucho menos. Hoy tenemos 3.948 casos activos, ayer teníamos 375 casos nuevos y 485 altas. Yo lo que les quiero decir es que más allá de que vienen bajando, y ahora les voy a contar en cuánto bajaron casi cada una de las zonas, y que se nota muchísimo, y lo notan cada uno de los consultorios respiratorios, de los lugares donde se hacen los hisopados, es que todavía hay 375 casos por día en la provincia. Eso significa que hay muchas personas que aún pueden estar contagiando, y que si estas personas que fueron positivas los 2 días previos no estuvieron con barbijo y a distancia, contagiaron a muchas más personas. Entonces, no nos olvidemos que por más que estemos vacunados, que por más que estén bajando los casos, hay virus en la provincia, hay cepas nuevas de las que son tan contagiosas y con casos tan graves, y que podemos volver a aumentar. Entonces necesitamos mantener los 2 metros y usar el barbijo. Nosotros en nuestros casos, con respecto a la semana pasada, en el Alto Valle Este disminuimos un 27%, cuando nosotros la semana pasada teníamos 536 casos activos y esta semana en toda la zona tenemos 389. En el oeste, en el Alto Valle Oeste, 14% de disminución, en el Valle Medio un 5%, porque era mucho menos el porcentaje de personas positivas. En toda la zona atlántica un 26% menos, en la cordillera un 3% menos, porque acuérdense que ya Bariloche había bajado muchísimo la semana pasada porque venía con tiempo antes que el resto de la provincia haciendo bajas. Y en la línea sur un 52% menos. O sea, la verdad es que nuestras curvas han bajado muchísimo. Nosotros, con respecto a las semanas epidemiológicas, durante la ola más grande que tuvimos el año pasado, llegamos a tener en la semana por semana 2.600 casos activos, y en esta ola, en este gran pico, fueron 4.020 casos activos en una semana, que eso fue hace un mes. La semana que cerró el jueves pasado tuvimos 2.400, o sea, como que volvimos a ese gran pico, aunque nosotros bajamos a la mitad de este pico, y ahora venimos mucho menor, como les fui diciendo en este caso. Las semanas epidemiológicas cierran los días jueves, mañana, y eso se va a ver reflejado también en lo que es Nación. Para Nación, hasta hoy, y va a cambiar mañana, había zonas de alerta sanitaria y zonas de alto riesgo epidemiológico. De alerta era la zona del departamento de Roca. Todo esto va a ir modificándose seguro mañana, porque es cuando se reevalúa por semana y se cambian los colores de ese famoso semáforo que está a través del DNU del presidente, y desde donde se toman las diferentes medidas que se van llevando a cabo, incluyendo las restricciones e incluyendo las clases, la presencialidad en las clases o no. Entonces, eso es lo que se va tomando en cuenta, a la vez que la ocupación de las camas. Todos estos días me preguntaron en muchos medios qué pasaba por qué no poníamos lo de la ocupación de las camas en los partes diarios, y les quiero contar a todos el por qué es. Nosotros, una cama en terapia intensiva, más allá de que hoy hay muchas más libres que en su momento, era como el minuto
hoy aparecía libre y a la media hora uno llamaba para preguntar si que queríamos derivar un paciente y nos decían ya se ocupó. Entonces, cuando nosotros presentábamos un parte a las 8 de la noche, según lo que estaba cargado en Nación, porque todos los hospitales y todos los centros privados cargan en algo que sale directamente a Nación, y lo hemos reflejado nosotros en la provincia. Entonces, en ese parte que salía, se cargaba a las 6:30 de la tarde, lo decíamos a las 8 de la noche, y quizás mucha gente decía, yo tengo que derivar, tienen que derivar a mi familiar, y nos dicen que no hay cama. Es porque ya se habían ocupado. O al revés, nos parecía que no había ninguna cama libre de terapia intensiva y se habían liberado 2 o 3. Entonces, como esto era tan variante, generaba en muchos sentimientos o enojos porque decíamos que había camas y no había, o algunos una desesperación porque aparecía que no había ninguna cama y después se terminaba viendo. Y aparte porque todos los hospitales iban pudiendo, como tenían el equipamiento necesario, si había lugar y había recurso humano, ampliaban sus camas con un respirador y con el personal y con todo lo que requiere una cama de terapia intensiva para aumentarlas. Bariloche, su terapia intensiva tiene 9 camas y en un momento llegó a tener 27 pacientes en terapia intensiva. Entonces, la verdad es que todo eso hacía que fuese no tan claro poder contarles a diario cuántas camas había. Yo les puedo decir hoy que anoche a las 8, cuando, 6 y 18, 25, que es cuando se cerró lo que se cargaba y hoy se vuelve a cargar, teníamos 22 camas libres, 4 en Cipolletti, 2 en Roca, 1 en Jacobasi, 10 en Bariloche, 1 en Viedma y 4 en Regina. Y hoy es totalmente distinto. Entonces, seguramente no tengo los datos de hoy, si no se los daría los de hoy, porque es más al mediodía. Entonces, por eso es que no aparecen en cada una de las partes lo de las camas. En total, ayer con estas camas que les digo, había un 90% de ocupación. Así que con respecto a nuestra curva epidemiológica, estamos muy bien, venimos bajando, pero no es para que nos relajemos. Y una cosa más es, nuestra tasa de letalidad con respecto al año pasado, toda la pandemia, es de 2.3. Yo les conté siempre que la tasa de letalidad es, que es lo que se mide en las pandemias, de la cantidad de gente que fue positiva, cuántas personas fallecieron, qué porcentaje falleció. El año pasado, cuando tomábamos el 2020, era de 2.5, 2.6. Cuanto más casos se van agregando, más va disminuyendo este número, este porcentaje. Cuando nosotros lo hacemos solamente del año 2021 hasta el 1 de junio, nuestra tasa de letalidad era del 1.9, o sea, era mucho más baja. Y más allá de que a cada uno de ustedes les llama la atención, al igual que a nosotros, y ni hablar a los que son familiares de estos números que decimos como un número y es durísimo, tenemos muchas cantidades de fallecidos por día, pero en el número de los que fueron, la verdad es que esa tasa del porcentaje que fallece es menor. Y una cosa más, para no llenarlos de esto, es que las variantes que nosotros tenemos en Río Negro, que son las variantes que se llaman de preocupación, son las variantes que nosotros tenemos variantes de preocupación que son las que se estudian, porque son las que producen síntomas mucho más severos, que nosotros lo vemos afectados a los menores de 60 años, más allá de que los mayores están todos vacunados, o la gran mayoría vacunados, pero da una replicación muy rápida con síntomas más graves y que terminan en terapia intensiva. Esas son la variante de Manaos, la variante de Gran Bretaña, la variante de India o la variante Delta. Esas son las que producen mayor rapidez. Y después hay variantes que se miran, pero que no son de preocupación, que son la variante californiana, y después está la variante andina, que también se controla y se mira, pero que no es algo que preocupe hoy, por lo menos en sus síntomas. Nosotros en nuestra provincia tuvimos de la Manaos 20 casos diagnosticados en Malbrán, 2 en Allen, 3 en Cipolletti, 5 en Roca, 1 en Huergo, 1 en Bolsón, 7 en Bariloche, 1 en Viedma.
De la de Reino Unido, una en Cipolletti, una en Roca y una en Bariloche. Y después, la californiana y la de Río de Janeiro, que les dije que no son de preocupación, una en Bariloche y una en Cipolletti. Y la andina, una en Las Grutas, una en Roca y una en Huergo. Todas esas son las que vinieron positivas desde el Malbrán. Bueno, eso con respecto a lo epidemiológico. Con respecto a lo de vacunación, la verdad es que vamos muy bien con la vacunación. Yo les quiero contar que el 100% del personal de salud que está en la atención con los pacientes de COVID está vacunado con la primera y segunda dosis. Con respecto al personal estratégico, que incluye personal de seguridad y docentes, hay un 88% vacunados con primera dosis y casi 40% con segunda. De mayores de 60 años hay un 90% vacunado con primera dosis y un 42% con segunda. Los de 18 a 59 con factores de riesgo, un 97% vacunados con primera dosis y un 8% con segunda. Y sin factores de riesgo hay un 5,5% vacunados. El que no sea el 100% de los de 18 a 59 o mayores de 60 es la población estimada a vacunar y que quiere vacunarse. Hay mucha gente, esto no es una vacuna obligatoria, pero que se acercaron a vacunar. Están llegando muchísimas vacunas. Ayer llegaron 13.700 dosis de AstraZeneca y mañana llegan 14.800 dosis más que se usan para poner en algunos casos segundas dosis y en otros casos seguir con el plan de vacunación. Hoy estamos vacunando a personas de 50 a 59 años sin factores de riesgo en la mayoría de las ciudades. Hay ciudades que no se acercan mucho a vacunarse por elección, pero yo lo que quiero que sepan que la única manera de que podamos frenar esta pandemia es cuanto más nos vacunemos dentro de las dosis que vamos recibiendo y que eso va a hacer que no terminemos ni fallecidos ni en terapia intensiva. Pero si tenemos mucha población vacunada, va a dejar de haber replicación de los virus. Entonces, es muy importante que si están dentro de estos grupos, se acerquen a sus ciudades para ser vacunados. Con respecto en general, nosotros ya se vacunaron en total 210.319 personas. De primera dosis se vacunaron, bueno, ya les dije los porcentajes, y nosotros recibimos de Sputnik, de primera dosis 111.973 y de segunda dosis 21.138. Esto para preguntar cuándo llega, van llegando de a poquito y lo que se va mandando desde acá es, según las primeras dosis que mandamos más lejos en el tiempo, esos mandamos las segundas dosis, según las localidades, la misma cantidad de las que recibieron primeras dosis y más alejadas. Entonces, para que sepan ustedes que en cuanto llegan se reparten y se aplican. De la AstraZeneca Covishield, 54.597 de primera dosis y 23.336 de segunda, y de la Sinopharm, 46.366 de la primera dosis y 36.408 de la segunda. Con respecto a los inscriptos, hay 256.880 personas. Con respecto a los adultos de 60 a 70 años, hay 54.487, de mayores de 70 a 52.013 y de 18 a 59, 147.375. Para que sepan, de 50 a 59 sin factores de riesgo se anotaron 34.714 personas. Quizás son muchísimos números para darles, pero lo más importante es que vamos muy bien con el plan de vacunación, que se queden tranquilos que todas las vacunas que llegan, más allá de todas las noticias que hay, están autorizadas por el ANMAT y no es una cosa que se pone una firma y nada más. El ANMAT, la verdad que cada una de las cosas que hace tiene el aval científico para autorizarlas. Y como yo siempre dije, es cuando nosotros nos ponemos el resto de las vacunas, no sabemos ni quién las produce, ni qué efectos adversos tuvo, y nos vacunamos. La verdad es que sabemos que en muchos vacunatorios llega la gente y pregunta qué vacuna me van a dar, y si no les gusta el nombre de la que les van a dar, no se la aplican. La verdad es que todas las vacunas son seguras porque ya pasaron las fases 1 y 2 que evalúan la seguridad. Todas son seguras.
Todas son efectivas en más o menor medida, pero todas son totalmente efectivas para los casos graves de terapia intensiva o por los fallecimientos, o altamente efectivas. Entonces, por favor, no nos dejemos vacunar, no tengamos miedo, porque nada de eso, todo está legalmente autorizado y por entidades totalmente importantes y con seriedad para hacerlo. Así que nada, otra de las cosas que escuché también, esto de que la vacuna Sputnik, con eso no podríamos entrar a Europa. Buenísimo los que puedan viajar en los próximos años, pero no se preocupen que a la brevedad seguramente va a ser autorizada porque es totalmente efectiva y es serio. La de AstraZeneca, todas las cosas que se han dicho, esto viene de Inglaterra, en Inglaterra se vacunan con esta dosis, con estas vacunas, entonces por favor se los pido, confiemos y vacunémonos todos para poder evitar la propagación de la pandemia. Antes de terminar, gracias por lo que ayudaron cada uno en la detención de este virus y de poder bajar la curva. Y recuerden que 2 metros, barbijo, si soy contacto estrecho, si tengo síntomas, me tengo que quedar en mi casa. Aunque no lo diga y no lo cuente, con medio síntoma, me duele un poquito la cabeza, ese día no voy a ningún lado. Si se me pasó, listo. Si sigo, me acerco a un centro de salud para ver si es necesario que me hisopen o no. Muchísimas gracias, doctora, como siempre. Vamos pasando a las consultas. Nos preguntan desde el EU5 respecto a por qué se dejó de dar el dato de ocupación de camas en los partes diarios. Ya nos brindó esa información. Nos consultan, doctora, desde el diario Río Negro, la agencia Roca, teniendo en cuenta la nota formal que se envió desde el municipio de esa ciudad en esta semana. La consulta es cuáles son los parámetros que pesan más a la hora de definir restricciones en una región o en una ciudad. Las restricciones creo que igual lo conté, pero las restricciones son un DNU del presidente donde él habló de los semáforos, la alerta epidemiológica, el alto riesgo epidemiológico, mediano y bajo es un semáforo que mide la razón y la incidencia, más la ocupación de camas de terapia. Todo esto se carga instantáneamente en el CISA y esto es lo que ve Nación para determinar eso. Cuando es en la alerta, las zonas que están en la alerta epidemiológica, estamos obligados a tomarse ciertas restricciones que lo dice el DNU, incluyendo la presencialidad en las escuelas y restricciones en horarios. Cuando empezamos a bajar, le da este DNU la capacidad a los gobernadores y sus equipos a definir, ampliar o bajar esas restricciones, igual que el resto de las decisiones. Pero el alerta, las zonas que están en alerta, que hasta ayer, como dije en Nación, solamente era el departamento de Roca, todos los demás estaban en alto riesgo epidemiológico. El alerta puede cambiar mañana, porque lo dije al principio, va cambiando semana a semana y en base a eso vamos tomando las determinaciones, pero tenemos que seguir en algunas cosas el DNU del presidente. Nos consultan también, doctora, desde el mismo medio, con respecto a las terapias intensivas, si toman en cuenta el porcentaje de ocupación total o se analiza de dónde provienen los pacientes, teniendo en cuenta, nos dicen, el planteo de algunos sectores, sobre todo del comercio, que señalan que Roca paga con restricciones el hecho de ser un centro de derivación. ¿Esto es así? No, las camas de terapia intensiva quizás lo pagan todos lados, pero por ejemplo nosotros cuando teníamos en Bariloche la ocupación de las camas del 99%, 100%, 90% de ocupación, toda la línea sur que deriva a Bariloche tuvo clases presenciales y cambió porque no tenía casos. O sea, entonces a lo que voy es que Bariloche, su ocupación se compara las camas más la razón más la incidencia, no es solamente la ocupación. Roca, Cipolletti y Viedma son lugares de derivación, pero para tomar decisiones, vuelvo a repetir, se toma razón, incidencia número 1, más allá de la ocupación de la cama de terapia. Entonces, para definir en todos los lugares, son los 3 parámetros y lo que Nación define. Si en un área está en alerta epidemiológica por su razón y por su incidencia, esa zona no va, o sea, por el DNU no podemos habilitar cosas que no lo habilita el presidente. Nos consultan, doctora, desde el diario regional Minuto Noticias y la FM 88.7 Bariloche en su salsa.
cuáles son las cepas que circulan hoy en Bariloche y nos consultan además si puede que sean más letales que contagiosas en comparación con otras. No, la cepa de Manaos hoy está, más allá de que estas son las confirmadas por el Malbrán, nosotros mandamos los 380 casos, sino que nos mandamos algunos al azar para ver si aparece. Nosotros creemos que en todo el país, hoy en nuestra provincia está circulando mucho la cepa de Manaos, que lo que sí notamos es que lleva rápidamente a la terapia intensiva y que es muy contagiosa, o sea, se replica mucho más que el año pasado. Sí, como los menores de 60 son los menos vacunados, son los más afectados y que terminan en terapia intensiva muy graves. Nos consultan, doctora, desde Radio Ciudad de Catriel, ¿cuándo se va a abrir la inscripción para vacunar a mujeres embarazadas? Lo de las mujeres embarazadas se definió ayer en el COFESA, que es la reunión de todos los ministros del país, donde estuvo nuestro ministro, y se definió ahí que se van a empezar a vacunar las mujeres embarazadas, así que yo creo que entre hoy y mañana se organizará desde el ministerio con la llegada de nuevas vacunas, cuando empezará a hacerse y estará la aplicación para que se puedan anotar. Nos consultan también qué balance se puede hacer del resultado de las restricciones. Hay una baja en la curva de la provincia, ya brindó información, no sé si hay algo más para agregar sobre ese tema. No, eso, felicitarlos y agradecerles a cada uno de los que aguantó esas restricciones, nada más. No tenemos más preguntas, doctora, le agradecemos como siempre por su tiempo. Gracias a ustedes. No viendo más consultas, damos por terminada la conferencia y el parte de hoy. Nos encontramos, como siempre, el próximo miércoles a la misma hora. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.